¿Qué onda, banda? Aquí su amigo Cerebro con un nuevo video, esta vez acerca de la nueva película, de esta extraña combinación entre lo que queda de la 20th Century Fox y la compra que hizo Disney. Así es, hablo de Predator Into the Badlands, o como los españoles dirían, Hostias Cazador en las tierras de la onda vital. Bueno, este video en sí es un análisis de la película, muchas de las razones de por qué es una gran película, sí, como un pequeño spoiler, les tengo que decir que esta película está bastante chingona, sobre todo si les gustan cosas como el cine de acción, pero sobre todo de cómo esta extraña disneyficación del producto de Depredador, pues de alguna manera sí funciona, llevando al Jauja a terrenos mucho más humanos de lo que habíamos visto anteriormente. Así que sin más, gente, comencemos. Así, esta película le da un giro completo a la idea del depredador. Siempre, desde Depredador 1, esta figura del Yautja solamente había servido como un antagónico, una especie de espejo roto del protagónico en turno, que normalmente es o un soldado caído a menos, o un guerrero que tiene algo que demostrar. Es decir, para estos protagónicos, la cacería, hablándolo de manera no tan literal, ya que puede ser o desde el trabajo como un mercenario, o como lo vimos en Prey, teniendo que demostrarle a su tribu que tienen la madera para convertirse en una verdadera cazadora. Bueno, la cacería funge más bien como un aspecto ritual, algo que le da cierta humanidad al personaje y fuerza en sí mismo, una especie de rito de pasaje para que éste pueda convertirse en algo diferente a lo que es hoy en día, con lo que no se siente cómodo. Y el depredador llega como un espejo roto de todo esto, un sujeto que ha literalmente dejado de lado toda la extensión de su humanidad, o bueno, en este caso, alienígenidad o yaujijidad, o como lo quieran llamar, para sentarse solamente en la adrenalina de la cacería. Seres que han básicamente convertido toda su religión, todas sus armas, todo su intelecto y ciencia con una sola misión, que es la cacería. Así, normalmente el protagónico tiene que detener al depredador volviéndose uno con la naturaleza, entendiendo que la única manera de vencer esta feralidad única que tienen estos seres es abrazando la misma, entendiendo que su lugar solo se lo pueden dar ellos mismos, de manera que si intentan que segundos los reconozcan o como miembros funcionales de la sociedad con dinero y plata en el bolsillo, como pasaba con la pandilla de Dodge, o como vimos también en Predators, donde tenemos a un montón de gente peligrosa que básicamente ha perdido todo rumbo en la vida, y el personaje de Adrien Brody, solo entendiendo el planeta de Jauja, puede tener un chance para sobrevivir. O en una de las más recientes, en Prey, donde vemos a nuestra protagónica, que solamente haciendo uso de sus recursos más inteligentes, de su parte humana, por así decirlo, puede hacerle frente a un arma de destrucción. Pero lo que pasa en Badlands es completamente diferente. Ahora, dando este giro, el depredador se humaniza completamente. Hasta me atrevería a decir que de alguna manera le dan una especie de onda a la película de Disney, ya que sí, este se podría decir que en tono es muy ligera a lo que habían sido las anteriores películas de Depredador. Es decir, Depredador 1, para los que la hayan visto ya hace muchos años, sabrán que está dividida en actos, casi como si fuera una obra de Tarantino. Algo que va de menos a más, de un ritmo muy lento a un ritmo muy estrepitoso. Por otro lado, Prey, aunque mucho más espectacular, es mucho más sobria. Esta película es diferente. Tiene esta onda muy extraña como de una película de antaño de Disney. Ya saben, cuando Disney sí hacía buenas películas, recordándonos un poco a lo que pudo haber sido Tierra de Osos, con una hermandad como el punto principal de toda esta historia. Bueno, empezando un poco de contexto acerca de qué trata esta película, es bastante simple. Y creo que la verdad lo que vale la pena es ir a verla. Aquí tenemos como protagónico al depredador Deck, o bueno, quisiera decir el Jauja Deck, pero como verán en la película, él no se ha ganado este nombre. Quien básicamente es un depredador chiquito. Sí, a mí se me figura una especie de rey misterio depredador.
Y esto, para el código de los Yauja, es algo inaceptable. Lo vuelve un sujeto débil. Y como podemos ver desde el principio de esta película, el código de honor Yauja para esta gente lo es todo. No se acepta la debilidad. No se acepta que un depredador pueda ir por ahí simplemente ensuciando el nombre de su clan. Por lo que se le da a su hermano Quail, quien, como podemos ver en esta imagen, es mucho más grande que el pequeño Deck, y por ende también un depredador mucho más aceptado por su padre, la misión de matarlo, darle una muerte de alguna manera digna mientras duerme. Bueno, digna para nosotros, pero para los depredadores esta podría ser la peor muerte que existe, porque básicamente está reduciendo a un Yautja a un simple, pues, cerdito de matadero, alguien que jamás tuvo un chance. Pero aún así, desde las primeras escenas vemos que Deck tiene corazón, y sobre todo es bastante poderoso. Aun con su pequeño tamaño, no se deja intimidar por nada. Y sobre todo vemos esta hermandad, como ya mencioné hace un momento, que le hace dar un significado totalmente diferente a lo que es la casera. Pero bueno, Quail decide sacrificarse por su hermano, encarando a su padre y dándole un chance al pequeño Deck de huir a uno de los planetas más alejados y más peligrosos de este universo, para encontrar una presa única. Y de esta manera demostrar a su clan que él sí es un Yauja y que merece vivir. De esta manera creo que dan un inicio muy poderoso. De hecho, me atrevería a decir nuevamente que se parece mucho a los inicios de las películas de Disney de antes. Ya saben, tenían punch. Tenían una manera de que desde el principio, desde menos de los 10 minutos, pues de alguna manera ya entiendas el contexto y entiendas lo que está pasando en la cabeza del protagónico. Es decir, estás planteando perfectamente el inicio de una obra. Así, llegamos a este planeta, donde el pequeño Deck tiene que encontrar al cáliz, una bestia que es considerada como un alfa, una que ningún otro Yauja ha podido cazar antes. Y aquí cabe destacar un poco la cinematografía. Vemos este planeta totalmente salvaje. Aún para un depredador, este lugar no es común. Es un lugar donde el cazador se vuelve el que termina siendo cazado. No hay manera de poder sortear todos los puntos de este lugar con pura fuerza. Se necesita inteligencia, se necesita entendimiento del lugar, se necesita básicamente un estudio completo del ecosistema, de la fauna y de la flora para tener un chance de sobrevivir. Y aún peor, necesitas muchísima suerte para poder encarar al cáliz, quien veremos más adelante. Aún así, aquí es donde entra uno de los puntos más interesantes para los fans de esta franquicia: el choque con Weyland-Yutani. Y bueno, para todos aquellos que les gusta la ciencia ficción, esta compañía no necesita presentación. El gran antagónico de toda la saga de Alien, el eterno dolor de cabeza de Ripley. Y en lo personal, gente, tengo que decirles que se me hace de las ideas más interesantes, y que hoy en día creo que es más vigente que nunca, siendo Weyland-Yutani algo muy similar a lo que podría ser un Tesla, algo así tipo Facebook o estas empresas que tiene Mark Zuckerberg, o lo que podría ser BlackRock o cualquier empresa de biotecnología que esté invirtiendo en fármacos haciendo un montón de desastres. Así es, me refiero a que es simplemente una empresa codiciosa hiper neocapitalista, que, así como desde Alien 1, con el gran Ridley Scott, la verdad, se plantea algo en lo que ya vivimos actualmente, que es un tecnofeudalismo, lo cual aquí se queda claro. Estas especies que ellos intentan capturar no es para el bien de la humanidad, realmente solo es para su ganancia. Y aquí se me hace de los puntos más interesantes de toda esta película. Sin ser un crossover directo entre Alien contra Depredador, esto es por mucho el mejor encuentro que han tenido estas dos sagas, y estoy hablando de que tienen dos anteriores películas de una calidad bastante dudable. ¿Y por qué lo digo? Porque Weyland-Yutani es el gran villano. Esto es lo que debieron hacer desde la primera película de Alien contra Depredador. Los xenomorfos en sí no son ni buenos ni malos, son una plaga, tal cual. El problema es que realmente quien está detrás y quien siempre está intentando jugar a ser Dios es esta empresa que no tiene ningún escrúpulo. Y de esta manera choca directamente con Deck, quien, con una especie de código de honor, quiere al cáliz para consagrar su nombre.
para encontrar una identidad. Por otro lado, Weyland-Yutani quiere al cáliz para todo lo contrario, para quitarle su identidad, para terminar transformando algo único de la naturaleza en otro producto vendible. Y aquí es donde entra el personaje que para mí hace toda esta película, Thea, interpretada por Elle Fanning, que se parece mucho a su prima, que salió en muchas películas, que estoy mostrando aquí mismo, pero no es ella. Es bastante confuso la historia de ellas, pero bueno. Esta actriz creo que es de las que se roban la película literalmente. La relación entre Tia y Dec es muy clásica, una pareja dispareja. Tia es algo así como Sid de la Era del Hielo, mientras que Dec es Manny. De esta manera, ella es mucho más graciosa, mucho más abierta a hablar, y básicamente por su programación, como un sintético, es decir, un cyborg creado por Weyland-Yutani, como los que vimos en Alien, que tiran leche por todos lados cuando los aplastas, intenta convivir con las diferentes especies, como parte de su programación, mientras por otro lado Dec intenta alejarse de todos los otros seres, como parte del código Jauja, que desde el principio nos dice que un depredador caza solo. Aún así, por lo hostil que es este planeta, Dec se ve obligado a hacer una unión con Tia, debido a que ella es básicamente un androide científico que ya ha estudiado todo el ecosistema y las relaciones tróficas entre las especies de este planeta, además de que tiene un conocimiento del cáliz, llegando a un trato en el cual ella quiere recuperar sus piernas. Sí, esto es muy divertido durante toda la película, y a la vez le va a ayudar a Dec, con la justificación de que realmente Tia no es una persona, sino una herramienta, como Dec se la pasa repitiendo. Aquí empieza realmente el viaje de esta película, donde, como toda película clásica de Disney, el personaje que solamente quiere llegar a su punto o a su objetivo, realmente es el que sufre un cambio. Aprende que tal vez le puede dar un significante diferente a su propio código y a su propia vida. De esta manera, empiezan a sortear diferentes obstáculos por todo el planeta, que no les quiero spoilear porque, de nuevo les repito, esta película vale mucho la pena verla. Lo cual los lleva a Puck, una extraña especie muy chiquita que resulta ser fundamental para el final. Y bueno, el clímax de todo esto se da cuando empiezan a chocar los diferentes puntos de los personajes, como debe de ser un buen clímax. Es decir, las acciones de ellos son los que guían la trama, no simples hechos aleatorios que pasan a su alrededor o fuera de pantalla, o de alguna manera se nos dejan implícitos muy mal puestos. No, aquí las acciones de todos los personajes involucrados tienen un efecto, tienen una razón de ser, y una razón que, así como los une, también los termina separándose, a un final que nos lleva a un encuentro entre Weyland-Yutani, Dec y el cáliz. Pero esto creo que vale mucho la pena verlo. Así, quiero llegar a la parte importante de todo este análisis. ¿Por qué creo que esta es la mejor película que se ha hecho de Depredador en muchos años? Poniéndola para mí solo con Depredador 1 y con Predator, Prey, como las grandes joyas de esta saga. Y a quien creo que verdaderamente se le tiene que añadir todo este despertar actual que está teniendo el Jauja es a Dan Trachtenberg, o Trachtenberg, o como sea que se llame este tipo. El punto es que este personaje es un gran director y, además de eso, realmente tiene una visión para el depredador. Entiende perfectamente que esta es una idea muy sencilla, pero a la vez muy interesante. Él fue el mismo que dirigió tanto Prey como la pequeña serie Killer of Killers, que de nuevo también es una joya. El punto es que creo que este sujeto entendió perfectamente que el punto del depredador es enfrentar a tu protagónico, sea Jauja, sea humano, sea lo que sea, con el instinto de sobrevivir. Es decir, todos en algún momento vamos a tener un momento catártico, un momento de pérdida. Y parece que, nos guste o no, estamos obligados a seguir adelante. Como Sartre dijo una vez, somos tan libres como condenados. Y esta se podría decir que es en parte toda la filosofía que Trachtenberg entiende perfectamente con el depredador. Eres depredador, cazador o eres una presa, pero no solo de lo exterior, sino de ti mismo. Es decir, en el momento en el que los personajes entienden
que tienen no solo que enfrentarse al enemigo exterior, porque de esa manera jamás ganarán, sino enfrentarse a sí mismos, hacer una introspección en ellos, es cuando verdaderamente entienden la manera de poder ganar o de poder tener un chance siquiera de hacerlo. En Prey lo vemos. Aquí el conflicto de Deck es algo diferente. Sí, se parece mucho a Naru en el sentido de que es más pequeño, de que su tribu no lo acepta. Hay muchas similitudes, pero para mí lo que lo hace diferente es que Deck, a diferencia de Naru, que tiene que encontrar su poder interior y encontrar que las cosas que ella piensa que la vuelven débil realmente es lo que la vuelve fuerte, aquí no. Aquí Deck tiene que darle un significante diferente a toda su vida, al mismo código. Entendiendo el código Yauja como una especie de ley, bueno, se sabe que la ley puede tener diferentes interpretaciones. Y tal vez ser un cazador no es lo mismo para todos. De manera que Deck empieza a entender que su manera de cazar no es solo, que él no es un guerrero aislado de todos los demás, siendo una metáfora muy interesante justamente de que no somos castillos en medio de la nada. No somos personas que se crean a sí mismas, sino que somos resultado de nuestro entorno y de las personas que nos rodean. De esta manera, Deck aprende que lo que tiene son dos caminos a seguir. Uno es el de su padre, es decir, un camino de pura fuerza. El mismo camino que lo quería muerto. Y puede seguirlo. Puede de alguna manera seguir completamente el código Yauja y hacer feliz a las mismas personas que lo querían muerto y que nunca lo consideraron digno. O puede hacer algo diferente y realmente honrar la memoria de su hermano, creando una especie de comunidad, entendiendo lo que para él fue claro siempre. La cacería, o la actividad que tú le quieras poner, nunca se trató solo de él. Para él era la actividad que lo unía con su hermano, y de alguna manera que lo dotaba de cierto sentido en la vida. Así, durante todo este viaje, él empieza a encontrar que aunque de alguna manera vence al Cáliz, lo cual está imposible, eso sí, cabe resaltarlo, esto realmente no le daría felicidad. Y para un Yauja no solo felicidad en el sentido tan glorificado que nosotros entendemos, sino que no lo haría sentirse digno. ¿Por qué? Porque él entiende que realmente es más funcional. Y no solo eso, sino que realmente él se puede sentir completo como un verdadero cazador cuando está en una manada. Encontrando, como repito, un perfecto villano en lo que es Weyland Yutani. Porque como ya lo hemos visto en muchas películas de Alien anteriormente, lo que básicamente hace tan terrorífico a esta compañía no es tanto el que esté experimentando con xenomorfes a cada momento, sino que es una metáfora bastante cruda de cómo la industrialización termina destruyendo la identidad. Desde todas sus plantas industriales que parecen chuparle el alma a todos sus cargueros en cada una de sus interpretaciones, hasta lugares donde la gente no se siente ni siquiera como personas, sino como una especie de ficha que solamente sirve con un ID para cobrar algo al final del mes o al final de su misión espacial, pero realmente están completamente alienados de cualquier significado. Weyland Yutani es de las mejores representaciones que ha tenido el cine de Hollywood para decirnos cómo una maquinaria de eficiencia realmente también es una maquinaria para destruir el espíritu humano, para simplemente reducirlo a números y piezas que puedan seguir y seguir sin ninguna identidad. Y por esto, lo que sucede con el personaje de Elle Fanning, es decir, Tia, también se vuelve muy bueno para la trama, siendo un espejo para el mismo Deck. Tia tiene mucha personalidad, tiene humanidad, es una científica, es curiosa de todo lo que ve, pero sobre todo es algo que, como suele pasar con los androides de esta compañía, se les suele salir de las manos. Como sabemos, Weyland Yutani está obsesionado con crear formas de vida superiores, con encontrar el siguiente paso en la evolución, con encontrar que la humanidad no es suficiente, sino que tiene que ir más allá y más allá y más allá. Y Tía es esta representación. Ella ha encontrado esta parte de evolución, puede ser por simple programación o no, en la cual también tiene un significado en la vida. Y para ella el principio es encontrar a su hermana, quien vemos adelante, que bueno, por X o Y razón,
no han salido de esta hibernación. Puede ser que la misma tía esté fallida, pero eso es lo mismo que la une con Deck durante toda esta película. Tenemos a dos personajes rotos de alguna manera. Por un lado, Deck, quien iba a ser asesinado sin siquiera tener un chance, y como se menciona literalmente en la película, está de luto. Ha perdido a la única persona que realmente lo entendía y que realmente le importaba en esta vida. Y por otro lado, Tía, bueno, está bastante alegre, pensando de alguna manera que está viva y que de alguna manera tiene un lugar a donde regresar. Hasta que pasa lo que suele pasar con Will y Yutani, es decir, estos tipos demuestran que son realmente unos hijos de su por todos lados. Así, la unión de Tía y de Deck creo que es la espina vertebral de toda esta película que lo vuelve tan interesante. De un lado vemos a un ser vivo, que quiere ser mucho más frío, que quiere ser casi una máquina. Y del otro lado vemos a una máquina que quiere ser humana, que quiere poder sentir, y que sobre todo quiere encontrar un lugar al que pertenecer. Mientras que Deck sabe que tiene un lugar, le guste o no. Y ni siquiera es un lugar en el cual se sienta bien, pero es el lugar donde tiene que estar o él piensa que tiene que estar necesariamente, es decir, con su clan. Aunque estos nunca le hayan mostrado ni una pizca de aprecio. De esta manera creo que ya sabemos todos a dónde va, ya saben, el zorro y el sabueso, la ya mencionada tierra de osos, bla 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 bla. Mucho también si lo quieres ver la era del hielo, aunque esa no es de Disney. Pero bueno, se podría decir que lo que tenemos aquí es una película de Disney con escenas súper violentas, con huesos reventando, con un montón de animales súper raros y de cosas que están volando sangre en toda la cámara. Así, creo que lo que hace muy interesante a un nivel filosófico a esta película es la relación del amo y el esclavo. Es decir, Deck tiene que encontrar de alguna manera un punto en el cual se pueda volver el amo en las relaciones de su vida, porque hasta este punto él era un esclavo. Y sí, hablo no de un punto literal que sea un esclavo con una cadena en el cuello, que de alguna manera también lo era, pero me refiero más a que él siempre ha estado en estas relaciones de poder donde él no tiene nada que ofrecer, donde lo único que puede y tiene es el arrodillarse ante los demás, jamás siendo reconocido como un igual, solamente aceptando que si sigue todas las reglas del juego y por un golpe de suerte pueda llegar a tener un lugar, jamás realmente dándole este peso. Y lo que empieza a encontrar con Tía y con esta pequeña tribu que está creando es que puede ser el amo de su propia vida de otra manera. Y esto es rompiendo con los códigos Yauja. Pero no simplemente es de una manera literal como lo hemos visto en otras películas donde el malo se vuelve bueno, sino que realmente le da otra interpretación a la cacería, dejándonos claro que muchas de las cosas que hacemos van a ser algo completamente diferente de acuerdo a cómo nosotros mismos las vemos. Es decir, el mundo es hostil, está lleno de depredadores que nos van a cazar a la mínima posibilidad. Pero podemos verlo de dos maneras, o siguiendo códigos establecidos para nosotros, sin dudarlos, o podemos darle un significado a estos, que nos llenen a nosotros mismos y que a la vez nos vuelvan mucho más fuertes. Y aquí quiero mencionar un detalle que creo que es de esos pequeños puntos que puedes ver de aquí por allá que son bastante reflexivos, pero que pueden pasar de alto. Y me refiero al casco del padre de Deck. Así es. Este super depredador, padre del siglo, realmente tiene algo muy interesante en sus detalles que nos regresan a esta metáfora del amo y el esclavo. Sí, el sujeto parece Darth Vader, es sumamente atemorizante y sobre todo impone muchísimo respeto. Y eso que no lo han oído hablar. Este tipo realmente representa de alguna manera literal todo el poder Yauja, o lo que debería ser. Pero a la vez, ¿qué vemos en su máscara? Sí, como pueden ver aquí, tiene un par de cuernos de ciervo, dejándonos entender que de alguna manera este sujeto, por más poderoso que sea, por más el mero mero de la cadena alimenticia que decide sobre todo su clan, sobre todos sus hijos, realmente es un esclavo, es un siervo de sus propias ideas, quien realmente no le importó matar a sus propios hijos por este código. Y en el momento en el que, bueno, empieza a sufrir la derrota,
pues se acobarda. ¿Por qué? Porque su código no significa nada para él. Solo era una posición que tenía por sí mismo. Algo que siempre le había favorecido en esta vida, pero nunca se había detenido a preguntarse por qué era el más fuerte, o si realmente esto significaba algo para él. De manera que nunca lo significó. En cambio, para Deck, siendo el más débil, en teoría, así como entendiendo lo que su hermano Quake quería enseñarle, y todo lo que vivió con Tia enfrentando a Weyland-Yutani y a estos lugares de los Badlands, realmente entendió la cacería, y esto lo hizo mucho más fuerte. Él entendió que él tenía que darle un significado a toda su historia. Tenía que darle un significado a su pasado, a su presente, para poder siquiera imaginar un futuro. En cambio, el padre simplemente era alguien que había estado muy cómodo en esta posición, que se le había dado desde el principio, y jamás llegó a cuestionarla. Así, hablando un poco acerca de esta presa que tenía que cazar, empieza a pasar algo muy cercano a lo que vemos también en otras, sí, de nuevo, películas para niños, como puede ser Estudio Ghibli, en algo que vemos en películas como Náusica o La Princesa Mononoke. Es decir, la naturaleza, anteriormente, un elemento hostil contra el protagónico, uno con el que se la pasa peleando, es decir, la primera escena en la que llega a este planeta lo muestra claramente, literalmente está peleando con la naturaleza, con la flora y con todo su paso, termina convirtiéndose en un elemento sanador del mismo, un elemento que le permite entender a Deck que tal vez puede reformular sus propios valores, que la moral no es algo absoluto, y mucho menos cuando es impuesta por aquellos que siempre tuvieron el poder en sus manos. Y creo que esto es lo que vuelve esta película tan diferente. Realmente cumple lo que dice, está transformando al cazador en la presa. Pero esto no simplemente es que está en una posición ahora sí que desfavorable físicamente, sino también tanto en la mente como en sus actos. El depredador ha perdido toda esta aura de poder sobre los demás. Estos momentos como en el que le pregunta a Schwarzenegger quién eres. Porque ahora él mismo se está preguntando quién es él. ¿Qué es ser un Yauja después de todo esto? Y para lo que es un depredador, lo más importante es preguntarse, ¿dónde está tu honor? Y se pregunta si verdaderamente está consiguiendo este honor. Así, gente, no sé qué más decirles de Depredador Badlands, más allá que vayan a verla. Esta es una película adrenalínica del minuto 1 hasta el minuto final. No se detiene en ningún momento. Y si eres fan de películas anteriores de Depredador o de Alien, esta película te va a rayar por todos lados. Realmente te va a encantar lo que han hecho con este mundo, y particularmente me interesa muchísimo pensar qué es lo que pueden hacer en un futuro.